Hola familia. Hola familia. En el día de hoy hemos aceptado el reto de encontrar alguno de los animales más raros del planeta y de Australia. Tal vez recuerden a nuestra amiga Consuelo de Be Marsupial, que fue la que nos hizo el diseño de la Wallaby con estos animalitos, y aparte de ser diseñadora, ella es experta en fauna australiana. Nos envió varios retos y entre ellos este de aquí. El reto consiste en ver algunos de los animales más raros de Australia, y como en Australia están los animales más raros del mundo, pues también son algunos de los animales más raros del planeta. Entre los animales más raros de Australia están las termitas magnéticas que hacen construcciones más altas que una persona. Tenemos al equidna, uno de los dos únicos animales del mundo que son mamíferos y ponen huevos. Tenemos al lagarto de cuello de volante, espectacular cuando corre con ese collarín tan hermoso. Y canguros hemos visto muchos, pero aquí nos puso un reto complicado ver al canguro albino, imagínate. Y finalmente, el reto de hoy nos lleva a buscar al ornitorrinco. Que según nos dice es uno de los más complicados de ver de todo el país. Es un animal que solo está en Australia, pero no solo eso, además es un auténtico icono del país. Lo encontramos en las monedas. Y no solo es el segundo mamífero que pone huevos, sino que tiene otra cantidad de cosas raras que os vamos a explicar en el capítulo de hoy. ¡Vamos! ¡Vamos, Furgo en ruta! Vamos, Furgo en ruta hacia mil rincones con mil canciones. Vamos, Furgo en ruta, yo le canto a la vida, ¿por qué no? Vive el día a día, vive el día a día. Bueno, pues vamos a recargar combustible. La Wallaby, como he estado calculando las últimas semanas, meses, y hemos calculado que gasta unos 15 litros a los 100 kilómetros. Eso significa que con el tanque que tiene unos 70 litros, recargamos cada 60 para dejarle la reserva y hacemos unos 400 y poco kilómetros. Eso sí, tiene doble tanque, uno aquí y otro allá. Entonces pues debe tener unos 140 litros de autonomía, que son un montón. Aún nunca hemos usado el segundo tanque, lo llevamos a la mitad por si acaso, pero bueno, ahí está. Sí. Y hoy, mira, 1,64 está el diésel acá, que está muy barato, es económico, pero porque lo busco siempre a través de la aplicación de Petrol Spy, que es uno que bueno, va muy bien aquí en Australia y siempre está muy actualizado. Ahora, alguna gente nos decía, cuidado, según los lugares, cuando son más baratos, a veces no es gasolina o gasoil de calidad, diésel de calidad. En otros países que hemos estado nos decían que lo mezclaban con agua. No sé, por ahí, qué piensan, ¿no? O si la gente de aquí de Australia, que acostumbra a poner en marcas más contrastadas, aquí no sé, marca no te fijes, ¿no? Ponía que era de la Shell, Ah, ¿es de la Shell? pero no lo he visto en ningún lugar. Pero sabes que esta máquina antigua, o sea, son camionetas como la Sayoneta, que aguantan todo, les encanta. Y mira, hemos puesto 100 dólares australianos, que vendrían a ser que como 60 euros, por 63 litros se nos ha salido por menos de 1 euro el litro. Está genial. Está súper bien. Más barato que en Andorra. En España pagamos más también. De camino a nuestro próximo destino, vamos a parar en este pueblito que se llama Marian. Marian. Uno de tus 400.000 nombres que la gente te dice. Los nombres que me ponen, Marian. Pues mira, para la gente que le llama Marian, aquí ahí va. El pueblito de Marian. Hasta identificado me siento ya. ¿Viste? Donde hay un supermercado típico de aquí, uno que se llama Woolworths. Y en lo que he hecho, a Marian no le gusta lo de ir a comprar en el supermercado, se estresa. Compra 4 cosas y dice, bueno, ya vámonos. Tiene 10 minutos de tolerancia en el supermercado. Bueno, en general en lugares para comprar. Así que he hecho la compra online
como es gratis, tú lo compras a través de la aplicación de ellos y luego ellos ya te lo dan y listo. ¿Ves? Qué fácil. Vamos, te lo dan y sigues. Yo encantado ya con toda la compra hecha, solo hay que ponerla en la nevera y ya, porque si no a veces entre que vas a comprar, que si vas a poner gasolina, que si pones el agua, se te va sí, la mañana completa. Como el día es tan corto, que a las 5 ya se está haciendo de noche, pues no, hay que ir a la idea. Optimiza. Sí. Qué práctico, ¿no? Tu sueño hecho realidad. Mira, no hay ni que ir a pasear por el súper. Ahora lo ponemos en la nevera. Es que en verdad nosotros lo que nos gusta es poder ir a mercados orgánicos, ¿no? O mercaditos, más los farmer markets que se llaman, que se hacen los fines de semana, pero pues no siempre es tan fácil encontrarlos. Y de hecho estamos yendo a una zona que no hay nada ni de markets ni de nada, así que bueno, dijimos, pues nada, esta vez lo hacemos así. Y listo. Plantaciones de caña de azúcar, pero es que llevamos con este paisaje, bueno, mucho. O sea, Mackay, que es la región donde estamos, básicamente como su producto principal es la caña de azúcar y luego el carbón, ¿no? La minería, que hasta conocimos a este señor chileno que trabajaba en la minería de aquí con el he carbón. visto varios carteles que te ponen una indicación y al lado ponen el dibujito del ornitorrinco. Ah, sí, mira. Sí, es como que yo creo que de todas las zonas que hay en Australia, esta debe ser la zona más propensa a poder ver el ornitorrinco. Que nos decía nuestra amiga Consuelo, que nos puso el reto de los animales más raros de Australia, que era uno de los animales más difíciles de ver también. Bueno, nos gustan los retos, así que a ver si lo vemos, pues. Sí, sí. Lo bueno es que dentro de lo difícil, en esta zona, parece que es la zona más que hay más probabilidades de verla. Así que por aquí vamos y ya el hecho de empezar a ver letreritos con el ornitorrinco, que aquí le llaman platypus, pues la verdad que hace mucha ilusión. Tengo muchas ganas, ya desde pequeño, que yo vi ese animal en un cuento, no sé dónde, y lo vi, pero este animal, ¿qué es? ¿Qué bicho más raro? O sea, que tiene cabeza de pato, pico de pato y patas de castor. O sea, es un bicho muy raro. Pero bueno, en breve esperamos tener la posibilidad de verlo, filmarlo y compartirlo con todos vosotros. Vamos a ver si hay suerte. Un montón. Ya llevamos 450 metros así, Lo ponía en un cartel, very steppy, como very. De hecho, en cuanto tuve que poner primera, porque con segunda no subía. Pobre. Al estar tan pesada la Wallaby, pues no subía, me puse primera y listo. Y vamos para arriba. Y el paisaje ha cambiado mucho ya, o sea, ya hay palmeras ahí en medio de estas mega montañas. ¡Qué cosa! Estamos ya en una zona subtropical. Yo creo que aquí se mezcla un poco como el ambiente de bosque húmedo subtropical con lo que veníamos antes, ¿no? Entonces hay árboles, mezcla de palmeras con otro tipo de árboles. Está bien curioso el ambiente también. Llegamos al pueblito, 700 metros casi. Sí, vaya subidita. Y ahí está el dibujo del platypus, el famoso ornitorrinco, el animal más raro del mundo aquí en Australia, como no podía ser de otra manera. Burgers, cold drinks, coffee and tea, local milk, groceries. Mira, vamos a poner aquí al solcito. Sí, y tienen un poco de tiendita también. Hi.
Ay, qué lindo. A coffee, a cappuccino contigo, ¿verdad? Wow. Verde, ¿eh? Aquí nos han dicho una disculpa, no he dicho si se pronuncia Yongala. Yangala. Yongala. Nada que ver como lo pronunciábamos nosotros. O sea, esto se pronuncia Yongala. Yangala. Bueno, Yangala, Yongala. Yangala. land of clouds in Aboriginal meaning. Ah, Land of Clouds. Claro, lo pone aquí. Because we're often in the fog up here. Okay. We're often in the clouds up here. And it's pretty much cold here than in the beach. Yeah. We get a good winter. Yeah, Yeah. I think so. Yeah. Yangala. 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 Yeah. There's another place called Yangala down in New South Wales. It's actually spelt and pronounced the same. Ah, yes. And I've never been, but I've heard it's quite pretty as well. It's mountainous as well Ah, mira. in New South Wales. New South Ah, ok. Yongala. No, pura naturaleza, ¿eh? Qué locura. Actividad de fauna, arañitas de las que te gustan. Wow. Y bueno, obviamente, nuestro amigo el platypus. Ay, míralo. Así lo deberíamos poder ver si tenemos breve. un poco de suerte. Ay, qué guapo. Ahí sí. Mira, todo un personaje. Y ahí María ha ido a buscar su clave de la felicidad para un café excelente. ¿Qué traes por acá? Pues mira, me traje sirope de ágave. Esto es típico De México, mexicano, ¿eh? Sí, sí. Porque es un endulzante que me gusta bastante y además es saludable. Y se puede calentar, porque recientemente me enteré que la miel cuando se calienta, pues aparte de perder las propiedades, como que no es muy bueno calentar la miel. Así que Claro. vamos a probar con el ágave. Mira, mira, mira. ¡Oh! Qué rico. Los cafés de María, gente. Ay, sí. Qué bueno, es que yo creo que la gente me ve hace bebiendo el café, es como yo también quiero. Ah, sí, Pero hace ¿eh? muy rico el café de Muy rico. aquí en Australia, lo saben hacer bien. Que hay internet abierto aquí, he visto. Podemos aprovechar ahí. Ya saben que siempre lo primero que hacemos cuando encontramos una red abierta, pues es tan fácil como poner la VPN. Nosotros tenemos CyberGhost VPN. Y justo le estaba comentando a María que es un gesto que no cuesta nada, pero es que además es que casi no cuesta nada, porque es una VPN que cuesta unos 2 euros al mes, que es poquísimo, y encima te dan los 4 primeros meses gratis para probarlo, y es fantástico. Y bueno, ya saben, es que es la manera de poder conectarnos a este internet abierto, que es gratis, gracias, gente de Yongala, pero no se fíen porque puede haber hackers, te pueden robar tus datos, es muy fácil que alguien pueda acceder a nuestros datos, así que por favor siempre conéctense a una VPN. Nosotros les vamos siempre a recomendar CyberGhost, que es la que llevamos más de 2 años usándola y cero problemas, familia, un lujo. Pues nos cuesta menos el CyberGhost que lo que me ha costado este café. Imagínate. Ya sabéis, más fácil que tomarse un cafecito en este pueblo que nunca se me acuerdo del nombre. Yangala. Salud, familia. A ver si nos lo aprendemos. Yangala. Y después del café, que estaba buenísimo, y de charlar con otros viajeros y la gente del lugar, que es algo que nos encanta porque siempre te recomiendan lugares para visitar y cosas para hacer, seguimos nuestro camino hacia el camping. Pero a pocos minutos de llegar, encontramos un mirador a un lado de la carretera, así que aprovechamos para parar y disfrutar de las vistas. Mira por dónde venimos. La carreterita. ¿Eso hemos hecho? Todo eso. ¡Ostras! Por eso iba en primera. Vaya subidita. De hecho, te decía que cuando te ponía el máximo que podías ir, algunos era 20 y otros a 10 kilómetros por hora. ¡Qué locura! Imagínate lo que es. Y ahora hay uno que está subiendo. Esa que está subiendo por ahí es con una caravana detrás. Que tela de subir eso, ¿eh? Con tanto peso. ¡Wow! ¡Qué loco! Sí, sí, aquí lo podemos ver con perspectiva. Y mira lo que es Australia. Hasta en el lugar más chiquito tal, con el camping, un circuito aquí pequeño, ¿qué tiene? Parrillas. Parrillas eléctricas para hacerte aquí tu carne asada o tus verduras asadas si eres vegano. Gratis, ¿eh? O sea, tú le das aquí, se prende y ya.
Eso es muy fuerte, ¿eh? Es una locura. Sí, esto es algo que no deja de sorprendernos, ¿no? El banquito con sus lugares para sentarse. Hay otro. Un baño, aquí al lado. ¿Dónde? Ahí pone baños, ahí. Ah, debe ser esa casita de allá. Y aquí, la parrilla. Bueno, aquí nos encontramos con Josh, que estuvimos hace unos días juntos y pues aquí nos volvimos a encontrar. Me decía, qué pequeño es el mundo, ¿no? Que nos encontramos así. Así que bueno, here we are another time. Yeah. Very random. Yeah, Yes. and we'll be together in the campground, I think. You go to the campground to see the platypus? Yeah, we'll see. Yeah. They're gonna watch out for leeches, apparently. I've been reading online lots of leeches. Ay, ya. sí, está Ya, yes. las sanguijuelas. Está Se ve que está lleno. lleno de sanguijuelas. Sí. Yeah, wear Yeah. long trousers and Ya, like not me, mira. thongs. Yeah. Like Marta. I always wear this. Mira, Marta está perfecta Yo voy para las sanguijuelas. a Australia, Ahí va. ¿sabes? O sea, para que no me pique nada. Bueno. So, see you later. Qué cosas. Pues sí, nos vamos encontrando ya con otros viajeros. Fue muy loco porque este chico, cuando los conocimos, iba él con otro chico. Y nos dijo que se habían conocido unos días antes y que estaban viajando juntos. Sí. Y esto es como que lo hacen, ¿sabes? Comparten... Bueno, ahora ya no viajan juntos, por ejemplo. ¿sabes? Que luego nos Viajan- encontramos con el otro chico también. Exacto, el otro chico ¿dónde en fue? Rainbow Por Beach, me lo encontré, pero ahí estaba con él, ¿eh? Todavía estaba con él. Sí, sí. Y nos explicaba que bueno, que ya tenía ganas de volver a viajar solo. Bueno, es como que Va y viene. van haciendo también para ahorrarse gasolina, toda esa cuestión. Bueno, hay que viajar con alguien que no conoces de nada y dormían en la misma carpa de techo, claro, él duerme acá arriba. Usted imagínate. No sé, ¿eh? Si yo... Bueno, no sé, está ahí. Bueno, mira, Cuando yo que eres sé, joven, es más también fácil. te digo, anda que no habremos hecho locuras de jóvenes, ¿no? Sí, claro. Tampoco es algo tan... Sí, sí. Bueno, digamos que estas incomodidades cuando eres joven Te da igual. completamente igual. Listo, quedan 3 kilómetros. Los baños están limpios. Bien. Estaba soñando con las mandarinas. Mandarinas soñabas. Es que he pensado que me encantan las mandarinas de aquí. Qué cosas de soñar. Uy, ¿qué le pasaron a los huevos? Se rellenaron de... Ay, no, para mí que se mojó eso. se abrió este. Es que no cabía, Lo joder. pusiste así No, pues volteado. tenemos y la se- nevera tan llena que no cabía. que no esto. cabían. Ah, bueno, ahora nos las comemos. Calamatas, qué ricas. Pero las mandarinas están, debe ser la temporada ahora. Tan dulce, tan rica. Pues dame un gajo, me estás poniendo aquí una expectativa con las mandarinas. Que no veas. Frías, la gracia es comerlas frías. ¿Mm? A ver, vamos a hacer las aceitunas negras antes de que... ¿Quesito? Y mira que tengo. Mira qué lindo el kefir. Que salió. Con frambuesas. Frambuesas y menta y albahaca del huerto, ¿eh? Bueno, del Cosecha huerto, propia. No sé si se llamarlo del huerto. Está el huerto urbano y está el huerto van life. Huerto móvil. Vamos, de misión. Misión, encontrar al platypus, al ornitorrinco. No son muy favorables las condiciones, se ha puesto como a llover. Ya. Porque mira, La niebla. De hecho dicen que cuando llueve y así, que parece que se puso a llover un poco, es más difícil de verlos porque los ríos, que son su hábitat, se vuelven más oscuros. oh, Se Bueno. vuelven turbios, digamos. Pero pues ya que estamos aquí, yo qué sé, vamos a probar. lo bueno es que está muy cerca. Eso sí. Está aquí delante el río donde se supone que se pueden ver. Estamos en el Broken River. Mira, hay que buscar burbujitas. Me dijeron, si tú ves burbujitas es porque hay alguien debajo. Ahí va. Entonces, agua que se mueva, no le saques el ojo. Listo, o sea, el objetivo es encontrar burbujita. Bueno, el objetivo no, la manera. Y mucha paciencia. Eso. Pero hay otro lugar, creo. Quizá allá atrás. Ah, wow, qué lindo el río, ¿eh? Sí. Y yo me traje hasta el trípode porque digo, bueno, pues hay que tomarlo con calma, ¿sabes? Mira el perro. Sí.
Swimming rinks. Pues, no, me iba yo a bañar aquí. Están locos, tío. Me cuesta bañarme en el mar como para bañarme en el río. O te Con la de sale sanguijuelas un que hay. ornitorrinco como te sale un cocodrilo. O bueno, las sanguijuelas sí que son lo que dicen, que está lleno de sanguijuelas. Sí, 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 hay que ir con cuidado. Estos ornitorrincos no sé, pero pájaros. Qué lindo cantan. Ay, son esos tan diminutos, así tan chiquitos. Qué gusto. No sé muy bien qué buscar porque como no lo he visto nunca, ¿sabes? Es como que te quedas así medio desconcertado. Las burbujitas. Sí, sí, pero claro, burbujitas. Pues si el agua está en movimiento, es como raro, pero bueno. Pues el personaje. ¿Eso qué es? Un pato, tío, es un cormorán. ¿De qué lugar te encontraste? Aquí. Anda, Aquí voy a montar mi set. bien. Aunque yo veo cantidad de burbujas ahí. Voy a revisar ahora, a ver si se ve. Para mí que va a salir de ahí en cualquier momento. A falta de pláticos estoy grabando al cormorán. Qué hermoso. Está ahí. Ay, ¿A dónde? me metí para abajo. Ay, lo vi. ¿Dónde lo viste? Pero bueno, creo que era. Ay. Un chico como muy rápido. Pero veía unas burbujitas y estaba como flotando y de golpe hizo así. ¿Pero lo has grabado? Creo que sí. Pero no sé si vale como haberlo visto, porque la verdad ha sido muy poca cosa. Joder. Pero bueno, algo visto. Tiene que ser, no pueden ser tortugas aquí, ¿no? Quizás hay tortugas también, es que se escabullen muy rápido. A mí me pareció ver algo ahí también como una mancha marrón, pero está complejo, ¿eh? Así nos dijeron también que ver al ornitorrinco no es misión fácil. El tema es que ahora empieza a estar muy oscuro ya, ¿eh? Para grabar. Eso sí, pero ya se puede ver que hay varias gente pues que llega aquí al río. Y nos quedamos Para todos verlo, ¿no? mirando la laguna. Sí, sí. Es como un espacio de meditación también, ¿eh? Porque lo que vienes a hacer aquí es eso. Vienes y te sientas a observar, a mirar Mira, la laguna. Está bien, es un ejercicio que cada vez se hace menos. Y yo que ahora estoy haciendo el yoga con Anabel Otero, que me encanta, hacemos un ejercicio basándonos en algo. Y el de hoy era la importancia de la observación. Pues mira, pues vamos, ¿dónde estamos, tú Anabel? estás haciendo el máster, ¿eh? Madre mía. Slow life. Vida tranquila, vida de... Bien, ornitorrincos. ¿Tú qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy? Yo me fui a ver a los ornitorrincos. Bueno, así es, mira. Hay quien va a ver centros comerciales y hay quien se va a ver los ornitorrincos. Ay, ¿es esto? Ahí está, es que ahí está. ¿Pero dónde lo ves? Tú eres Es que está bajo la agua. Marta Ojo del Lince, ¿eh? No sé, no veo nada. No te muevas. Ay. ¿Es eso, no? Es una tortuga. Mira. Es una tortuga, me cago en... Joder, Es una tortuga. tanta historia y era una tortuga. Yo te pregunté si había tortuga. Pues puede haber tortugas, cocodrilos, yo qué sé. Tan linda. Yo decía qué raro. Ay, es una tortuguita. Bueno, Bueno, pues hay tortugas también. vimos una tortuga, está bien, también. Sí. Una tortuga. De hecho hay dos tortugas. Bueno. Mucho. ¿A cuántos grados estamos? Creo que marcaba 7. Mira, yo he dormido con chaqueta y todo. No sé si salir o quedarme un rato más. La gata manta. Bueno, ¿tú qué crees? ¿Hoy veremos al animal más raro del mundo o no? Creo que eres tú el animal más raro del mundo, míralo.
¿Así hacen los ornitorrincos? No sé, todavía no lo he escuchado. Ah. Igual parece que salió un poco el sol ya. Sí, pero no calienta. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. Qué espectáculo, del lugar. Ahí empieza a salir el sol ahora con mi amigo cormorán, que no se pierde una, siempre está ahí, los patitos, casi sin gente, éramos 2 personas, luego se van, muy poquita gente, el sonido del agua. No, una chulada. No he tenido suerte, yo creo que hace mucho frío. Hemos despertado, casi estaba helado todo, o sea, mucho frío, pero yo para mí que el ornitorrinco ha decidido quedarse en su madriguera porque aquí no hay nadie. Pero bueno, ha valido muchísimo la pena es que este entorno es un lujo, es un lujo. Honestly, don't. I should be the last to know. We're all in this. I stand alone. Show me where the ending goes. Honestly, don't. I should be the last. Mira, se sabe que hace mucho frío cuando el aceite de coco está totalmente sólido. O sea, es una masa compacta. Ostras, tú, está muy duro. Sí, yo me voy a preparar algo calentito porque... ¡Oh, qué frío! Hello. Tortilla de queso, uno de mis preferidos para cuando hace frío. Qué rico. The engine blows. I guess you always seem to know. Hello. Aquí cada loco con su comida. Es que hoy incluso en la furgo se está mucho mejor. Qué diferencia, sí, ¿eh? Sí, hoy monté Hola. el picnic. Qué guay. El picnic más raro del mundo. Digo más raro porque nunca hacemos esto así. Siempre comemos en una mesa o en la furgo. Yo no sé para qué hemos venido aquí a ver el animal más raro del mundo si yo lo tengo en casa. Mi ornitorrincus preferidos. Ornitorrincus magníficos. Por ahí me tienes muy visto ya. Bueno, no me canso de verlo. Ah, bueno. 18 años juntos y bueno, estos momentos son los que hacen que no nos aburramos el uno del otro, ¿eh? Algo muy curioso que tienen en estos campings que estamos, estos campgrounds que le llaman, son súper económicos, son de parques nacionales, en todo el país hay, y luego lo llevan desde cada estado, ¿no? Estos son parques de Queensland. Entonces tú entras en la web de Queensland y antes de llegar tienes que reservarlo. En este, por ejemplo, solo hay 7 plazas. Entonces si tú no reservas te puedes encontrar que cuando llegues no haya sitio. Y además el tema es que aquí no hay internet, no hay ni señal en el teléfono, nada. Nosotros porque tenemos el Starlink y lo podríamos llegar a contratar desde acá, pero si no, el tema es que podrías llegar y encontrarte que no tienes manera de cómo reservar el lugar, el espacio de camping. Y luego aparte... el tema es que tú tienes que imprimir la reserva y ponerla en un lugar visible en el vehículo. Que a mí me parece un poco raro, o sea, lo ideal sería que el guardaparques de aquí, el ranger, ¿no? Tuviera como una lista de los vehículos, pero bueno. El tema es que tú tienes que reservar, imprimirlo, y si no tienes opción de imprimir, como nosotros, que ya me dirás dónde imprimimos, aquí hay estos bichos. Son estos rulos como de, ¿no? De coger el ticket, y aquí tienen los tickets, los tags, para que tú lo rellenes con los datos que te han enviado en la reserva y lo dejes visible en la tienda o donde sea. Todo un tema y nosotros pues eso lo hemos dejado ahí colgado de arriba de la furgo para que se vea bien. Porque ayer a la noche llegó el ranger a revisar que todos tuviéramos la reserva y nosotros aún no lo habíamos colgado y nos llamó en la puerta. Chicos, enséñenme su número de reserva.
Y claro, no la habíamos puesto. Ahora ya está puesto. Y luego, otra de las cosas curiosas, lo bueno es que tiene baños. Lo malo de estos baños es que no ves abajo. No se ve. Y a mí me angustia un poco porque tengo la sensación que va a venir una serpiente o algo. Ay, no sé qué estrés. Está muy bien, porque es súper ecológico, pero casi que prefiero ir al baño de la furgo. Mira, nuestro primer platypus. Un ornitorrinco gigante. ¡Ah! ¡Qué guapo es! Mira las uñas. Mira, World's Stranger. ¡Qué peluche ornitorrinco! Ay, ¡Qué chula! Mira, también lo tienen en marioneta. Pero el de marioneta es un poco feo. Hola, soy un ornitorrinco. Ay, no me gustó esta, la compramos para Liliana. Bueno, dale. Mira, Liliana, ¿qué te hem comprat? Ah, ¿has visto qué guapo? Es el ornitorrinco. Bueno, es que claro, yo soy el padrino. Hombre. De Liliana y mi sobrinita. Y entonces, claro, pues es mi consentida. Siempre le llevo algún regalito. ¿Qué pasa del ornitorrinco? Mira qué lindo. Lo pondremos con nuestro amigo Wallaby y serán amigos. Y ya cuando vayamos para Barcelona, pues le regalamos a la Liliana para que conozca un nuevo animal. El animal más raro del mundo. Le hemos preguntado a la señora y cuántos, si lo tienen más o menos contado, qué cantidad de ornitorrincos hay en esta zona. Y nos dice que por esta parte del río debe haber menos de 50, quizás entre 40 y 50. Entonces, pues realmente, a ver si alguno sale y nos deja que le hagamos un buen plano. Y si no, pues mira, mientras tendremos este. Tendremos este. Ándale. Platypus. Wallaby. Ándale. Lo tendremos aquí unos días con nosotros. Cuando lleguemos a Barcelona se lo regalamos a la Liliana. Tan lindos. Listo, ahora sí, vámonos, ya son las 3 de la tarde. Mira, justo, 3 y 5. Que es la hora entre 3 y 7 de la tarde. Dicen que es como la mejor hora para verlo. A ver si es verdad. Cámara, acción, vámonos. Bueno, segundo round. Volvemos a buscar al ornitorrinco, nuestro animal preferido de Australia. Bueno, todavía no sabemos si es el preferido porque apenas lo vimos ayer, así como ¡rip! Marta Que lo vio un vimos poco que y yo sí. ni eso. No sabíamos si era ornitorrinco o tortuga y luego viendo las imágenes era ornitorrinco. Lo pero... hemos podido confirmar, Sí. pero no sé qué se ve en la imagen. Nada, eso que se mete para adentro. Como una cosa marrón. Es como, ok, sí, dale. Bueno, hoy sí, el Sí. reto va a ser poder conocer en profundidad a este weird animal, como nos dejó ahí nuestra amiga Consuelo en el reto de Weird Animals of Australia. The very, very weird. Los es más esto. raros. Mira, mira, mira. No me digas que hayas visto uno. Oh, es una tortuga. Buah. Bueno, grábala también, está linda. Venga, va. Mira, bien linda la tortuga. Que puedan verla, que está bien lindo. Bueno, esta hora es buena, son como las 3 y poco, 3 y cuarto, 3 y 20, y es bastante buena porque todavía tenemos muy buena luz, lo que nos puede permitir una muy buena toma del ornitorrinco si tenemos un poco de suerte. Yo iría para el otro lado hoy, porque aquí puedes ir río abajo, yo hoy iría río arriba, que se va por aquí abajo creo, Bueno, y a ver si vemos otro miradorcito. de momento las tortugas son las Hay protagonistas. 3 tortugas, Platypus no sé, pero hay 2 tortugas ahí, mira. No, por allá, como es medio transparentita el agua, se ven un poco. Mira. Acaba de venir un señor a decirnos que en la otra plataforma donde estábamos ayer
han visto 4 o 5 ornitorrincos y nada, los 4 personas que había aquí se han ido todos corriendo y María, de hecho, hace nada, ni 5 minutos, que también me dijo, bueno, voy a ver si en la otra plataforma se ve algo y ahora seguro me lo voy a encontrar porque me vienen a decirme que ahí sí que hay apasionante mundo de encontrar fauna salvaje. Y apareció María. Venía corriendo a buscarte porque he ido y con este mobilete pequeñito grabé 3 ornitorrincos. Jopeta, en un yo ahí momento. esperando, no tiene sentido. Pero solo llegar, uno dice, mira, mira. Luego veo otro al lado y otro más fuera. Wow. Y digo, voy corriendo para que aquí Ay, me lo he podamos tener perdido. las imágenes. No, pero va a haber. Pero van a estar ahí, ¿no? Va a haber más, ya te digo, si es que en un momento vi 3. Y cerca, ¿eh? Qué loco. O sea, se mueven muy rápido, pero he visto 2. Sí, hay un montón aquí. Está lleno. Y mira, no estamos solos, ¿eh? Qué loco, sí, claro. Qué chulada. Sí. Está súper guapo. Y por ahí que Marta me llamó, que parece que vio. ¿Viste? Me salió uno aquí delante. Ahí Hostia. sí que lo pillé bien. Es que está lleno, ¿eh? Yo no pensaba que Hay llegaría a ver muchísimos, tantos. yo creo. Pasa que es nada, es que es el segundo que salen y ya. Entran y salen. Pero Mientras tú venías por aquí, yo he visto 2 que salían a la vez. Mira, eso parece uno allá al fondo. claro, ahora cuando yo vengo Pero para aquí claro, se van para allá. quedan lejos. Mira, ahí hubo un movimiento. Cómo se ve en la cámara, qué pasada. Míralo, para adentro. Ahí se ve perfecto, ¿eh? Míralo, con el piquito que tiene de pato. Bueno, familia, estamos alucinando de haber visto tantos ornitorrincos. No pensábamos que veríamos tal cantidad. Y alguno de bastante cerca. Sí. La Sí, verdad sí, que vienen es aquí, increíble. Vienen, salen, se hunden. Ay, cosas. Pero bueno, ¿y por qué teníamos tantas ganas de ver el ornitorrinco? Pues decíamos que era uno de los animales más raros del mundo. Yo creo que el number one. Y es que es tan raro, tan raro, tan raro, que en algunos lugares que no eran Australia se pensaban que era un animal mitológico, como puede ser el Ajá, unicornio. el ¿no? unicornio. No, se pensaban Imagínate. que era una broma. Decían, no, esto es una broma, esto no existe. Claro, cuando llegó la primera vez a unos biólogos en Europa pensaban que era de broma, ¿no? Que era un fraude. Y es que a nivel morfológico es como una mezcla de animales, ¿no? Por eso parece ser un animal mitológico, porque tiene el pico, lo tiene de pato, la cola la tiene de castor y las patas de nutria. O sea, y además hace madrigueras. Exacto. También. Y el macho, ya para que sea más raro aún, tiene así detrás una uña gigante y es venenosa. La uña venenosa, o sea, tú ves ese animal que te dan ganas de abrazarlo también. Ay, sí, cosita. Y resulta que el macho es venenoso, o sea, no sé, habría que indagar si ese veneno es mortal. No es estoy mortal. seguro. Dice que te puede dar un calambre de Vale. tela, pero no es mortal. No es mortal. Es heavy, pero no es mortal. Pero es venenoso el tipo. Sí. Y Imagínate. encima son bioluminiscentes. ¿Cómo? Tú le pones ¿Qué es una eso? luz ultravioleta y el pelaje que tienen, este negro tan brillante que tienen, Ah, tú el con una luz marroncito. ultravioleta brilla en la oscuridad. Ahí donde lo ves el tipo. Ese es el ornitorrinco, ese personaje. Por eso teníamos tantas ganas de verlo. Además es un animal muy mítico de aquí de Australia, Sí. que está en varios iconos de la nación australiana. Está en las monedas, lo puedes encontrar. Bueno, claro, es muy símbolo australiano el ornitorrinco. Pero es que además es un bicho tan raro. No caza con los ojos, o no, como te puedas imaginar. Él cierra los ojos, no usa ni la nariz ni la boca. Él caza con ondas electromagnéticas. Te lo prometo. No me lo estoy inventando, lo pueden buscar. Porque me habéis visto que no tiene dientes tampoco. No tiene dientes y no tiene estómago. La Esto, comida no le tiene va estómago. directamente al Venga. colon. Pero lo de que caza por estímulos eléctricos es así. Él tira unos electros, ¿sabes? Tira ondas y ¡puf! Toma ya. Algo así, Así como los como- murciélagos exacto, que tiran tiran también sonido. los ultrasonido. Pero aquí eléctrico. Hostias.
Flipa tulipa. Personaje muy raro. Ya te digo, yo desde pequeñito lo había visto en algún cuento, en algún lugar, tenía muchas ganas de verlo y poderlo ver aquí cómo se zambulle. Y mira, ahí justo estoy viendo uno. Mira, 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 mira. Además, el ornitorrinco es uno de los 2 únicos mamíferos que pone huevos, junto con el equidna, que es el otro animal que forma parte del reto de animales más raros de Australia que queremos conocer. Bueno, ya son pasadas las 5, está a puntito de hacerse de noche. Nos hemos venido aquí a la orilla del lago, en una entradita que hay, y justo se están acercando ahora mucho. Mira, estoy viendo un montón, como que vimos 3 o 4 o 5 en los últimos 2-3 minutos. Y es una pasada, se están acercando mucho, estamos aquí en este lugar estratégico y creo que esto ya es la guinda del pastel, acabar de ver al platypus, al ornitorrinco de tan cerquita. Vamos viendo con burbujas por aquí, burbujas por allá, meter el móvil o la cámara en caso de Marta y ahí lo tienen. ¿Qué tal? ¿La has pillado bien esta última, no? Impresionante. Con este espectáculo de la naturaleza nos despedimos. Recuerden que en la descripción de todos los vídeos encontrarán siempre el link para conseguir la VPN de CiberGhost con un 83% de descuento, para que puedas navegar por internet seguro y a un precio casi regalado. Gracias por acompañarnos en esta aventura de encontrar al ornitorrinco. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros y nos vemos en el próximo capítulo.